Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy sinceramente emocionado de tenerlos aquí hoy, porque nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que sé que enciende pasiones, que despierta conversaciones y que francamente me fascina tanto como a muchos de ustedes. Hoy vamos a poner el foco en una pareja que ha logrado algo verdaderamente especial: cautivar corazones a escala global, desbordar una química que se sentía eléctrica y protagonizar una historia de amor que para un sinfín de seguidores se ha inmortalizado como el amor que nunca olvidaremos. Si han leído correctamente el título, y estoy casi seguro de que ya saben de quiénes hablamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su travesía, tanto en el set de grabación como en la vida real, ha sido una montaña rusa de emociones, un constante tema de debate y, sin lugar a dudas, un fenómeno que ha dejado una huella imborrable en el universo del entretenimiento. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar cada detalle de esta fascinante historia, permítanme hacer un pequeño recordatorio que para nosotros es vital. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido fresco, innovador y emocionante y créanme, no querrán perderse ni una sola de nuestras entregas. Así que toquen ese botón rojo de suscripción para asegurarse de estar siempre al día, activen esa campanita de notificaciones. Con su apoyo no solo seguimos creciendo, sino que también nos impulsan a traerles más y mejores vídeos, como el que les traemos hoy. Ahora sí, volvamos al meollo de la cuestión. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas narrativas que nos devuelven la fe en la idea del amor de película, ¿verdad? Todo comenzó en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, que en tierras hispanohablantes se hizo mundialmente conocida como Love is in the Air, o En el aire hay amor. Desde el instante mismo en que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, hicieron su primera aparición juntos en pantalla, la chispa fue no solo palpable, sino incendiaria. Había algo más allá de la mera actuación, era una conexión genuina que trascendía la pantalla, que se filtraba a través de nuestros dispositivos y llegaba directamente a nuestros corazones. Fuimos testigos privilegiados de cómo se tejía su relación ficticia, una trama llena de giros inesperados, de malentendidos dramáticos y, por supuesto, de ese amor innegable que florecía y se intensificaba con cada nuevo episodio. La audiencia entera se enamoró perdidamente de ellos, y no solo por sus talentos individuales, que ya eran notables, sino por la manera en que se complementaban a la perfección. La dulzura innata y la espontaneidad encantadora de Hande se encontraron con el porte imponente y la intensidad magnética de Kerem, creando una dinámica que resultaba sencillamente irresistible. Recuerdo vívidamente cómo las redes sociales se convertían en un hervidero de comentarios sobre ellos. Cada fotografía que compartían, cada entrevista que concedían, cada aparición pública que realizaban, era escrutada hasta el más mínimo detalle por una legión de fans devotos. Los hashtags proliferaban, los montajes creativos inundaban las plataformas, y las teorías sobre una posible relación en la vida real se tejían con una pasión desbordante. Y es que cuando dos personas irradian una química tan evidente en pantalla, es casi imposible resistirse a fantasear con la idea de que ese amor sea algo más que un guión. Y para la inmensa alegría de muchísimos, así fue. La noticia de que Hande y Kerem estaban viviendo su amor en la vida real explotó en los medios y en las redes sociales con la fuerza de una bomba. De repente las especulaciones más optimistas se confirmaron, y el mundo entero pareció celebrar unísono. La forma en que ambos manejaron su relación pública fue, a todas luces, admirable. Siempre se mostraron respetuosos con la privacidad, pero al mismo tiempo, nunca ocultaron su afecto mutuo. Compartían momentos de su vida juntos en redes sociales, documentaban sus viajes, se apoyaban incondicionalmente en sus respectivos proyectos profesionales, y presenciar todo esto era, sinceramente, hermoso. Los vimos apoyándose mutuamente en los sets de rodaje, en los eventos de prensa, y esas pequeñas muestras de amor y complicidad se convirtieron en auténtico oro puro para los fans. Una de las facetas que más fascinó de su relación fue la autenticidad que lograban transmitir. No daban la impresión de ser una pareja fabricada para el escrutinio mediático, sino dos personas genuinamente enamoradas, disfrutando de cada instante juntas. Sus sonrisas parecían sinceras hasta la médula, sus miradas cargadas de complicidad, y esa naturalidad, siendo honestos, es un bien escaso y muy apreciado en el vertiginoso mundo del espectáculo. Kerem, con su personalidad carismática, con ese toque rebelde que tanto atraía, y Hande, con su belleza radiante y su dulzura cautivadora, formaban una pareja que a ojos de muchos parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno.
Sus aventuras viajeras se convirtieron, por derecho propio, en un tema de conversación recurrente. Las imágenes que compartían desde las exóticas Maldivas, los lujosos Hamptons o las vibrantes ciudades europeas, nos mostraban a una pareja disfrutando a plenitud de la vida, explorando el mundo y, sobre todo, fortaleciendo un vínculo que parecía inquebrantable. Cada fotografía era una instantánea de pura felicidad, de aventura compartida, y de un amor que en ese momento parecía estar en su máximo apogeo. Y por supuesto, no podemos olvidar esas entrevistas donde, sin necesidad de palabras explícitas, dejaban meridianamente claro lo importantes que eran el uno para el otro. A veces, una mirada cómplice o un gesto sutilmente transmitido, tenía el poder de decir mucho más que 1000 discursos elaborados. Sin embargo, como bien sabemos, en toda historia de amor, por muy idílica que parezca, existen altibajos. Y su relación, lamentablemente, también llegó a su fin. Cuando se anunció su separación, un sentimiento de tristeza se apoderó de muchos de nosotros, como si un capítulo importante de una novela que estábamos siguiendo de cerca hubiera llegado a su conclusión. Pero incluso en ese delicado momento, ambos demostraron una dignidad y un respeto dignos de admiración. Abordaron la separación con una madurez encomiable, expresando gratitud por el tiempo compartido y deseándose mutuamente lo mejor para el futuro. Y eso, una vez más, habla elocuentemente de la calidad de personas que son. A pesar de la ruptura, el legado de Ander Zell y Kerem Bürsin como pareja perdura vivo en nuestros corazones y en la memoria colectiva de innumerables fans. La serie Senkalkam continúa siendo vista y amada por nuevas generaciones, y la química que compartieron en ella es, sencillamente, atemporal. Para muchísimas personas, ellos se convirtieron en el epítome de una historia de amor moderna, intensa, apasionada y profundamente conmovedora. La forma en que se conocieron, la intensidad con la que vivieron su relación, y la manera en que, a pesar de los avatares de la vida, han logrado mantener una relación cordial, son aspectos que los hacen destacar y ser recordados. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha emocionado hasta las lágrimas viendo sus escenas en la serie? La forma en que Eda miraba a Serkan, esas peleas cargadas de tensión dramática que culminaban en un beso apasionado, esas pequeñas pero significativas interacciones que construyeron una conexión tan fuerte. Y fuera de la pantalla, la manera en que Kerem la defendía públicamente, como la elogiaba en entrevistas, y la forma en que Ande iluminaba con su sonrisa al hablar de él, todo ello contribuía a forjar la imagen de una pareja sencillamente perfecta. Ahora analicemos más a fondo por qué su relación resonó de una manera tan profunda en el público. Creo que una parte fundamental de esa magia residía en el hecho de que ambos son figuras públicas extremadamente queridas y respetadas. Hande Erçel es, sin duda alguna, una de las actrices turcas más exitosas y admiradas de su generación, contando con una legión de seguidores que la adoran incondicionalmente. Kerem Bürsin, por su parte, con su carisma arrollador y su indudable talento actoral, también ha conquistado a miles y miles de fans en todo el mundo. La unión de dos estrellas de ese calibre, que además compartían una conexión tan palpable y genuina, era una fórmula explosiva que el público simplemente no podía ignorar. Además, cabe destacar que vivieron su romance en una era digital donde las redes sociales han democratizado la conexión entre las celebridades y sus seguidores. Tuvimos la oportunidad de ser testigos de muchos de sus momentos más íntimos y felices, lo que generó una sensación de cercanía sin precedentes. Sentíamos que éramos parte de su historia, que podíamos comprender la profundidad de su amor. Compartir sus vacaciones, sus celebraciones especiales, e incluso sus momentos más cotidianos, aunque fuera a través de la mediación de una pantalla, nos hacía sentir más conectados a ellos, más humanos en nuestra admiración. Y por supuesto, no podemos subestimar el impacto monumental de Senkalkam. La serie trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global que alcanzó audiencias en países donde las producciones turcas nunca antes habían tenido tanta acogida. La historia de Eda y Serkan, una joven ambiciosa que persigue sus sueños con tenacidad y un empresario exitoso que se ve envuelto en sus intrépidos planes, era sencillamente cautivadora. Y la interpretación magistral de Hande y Kerem fue, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de ese éxito arrollador. Lograron transmitir la complejidad de sus personajes, sus luchas internas, sus miedos y, lo más importante, la profunda y arrolladora naturaleza de su amor. Piensen en esas escenas clave que quedaron grabadas en nuestra memoria: el primer encuentro fortuito, el primer beso tentativo pero cargado de electricidad, la primera vez que ambos se atrevieron a confesar sus sentimientos. Cada uno de esos momentos estuvo impregnado de una emoción palpable,
de una tensión que te mantenía al borde del asiento, y de esa química indescriptible que ya hemos mencionado. Verlos interactuar en pantalla era como asistir a una clase magistral de actuación y de conexión humana. Incluso después de su separación, ambos han continuado sus respectivas carreras con un éxito rotundo, y eso es algo verdaderamente digno de admiración. Siguen siendo referentes indiscutibles en la industria del entretenimiento, y su talento innato no se ha visto mermado en absoluto. Esto demuestra que, más allá de su relación sentimental, son artistas completos y profesionales sumamente dedicados a su arte. Pero, ¿qué nos queda de ellos como pareja? Nos queda la inspiración. Nos queda la creencia renovada en la idea de que el amor puede surgir en los lugares más insospechados, que la conexión entre dos almas puede ser tan poderosa que logre trascender las barreras de la ficción. Nos queda el recuerdo imborrable de una pareja que, durante un tiempo, iluminó el firmamento del espectáculo con su luz propia. Nos queda la certeza inquebrantable de que, aunque las relaciones puedan cambiar y evolucionar, los recuerdos hermosos y las lecciones valiosas que de ellas extraemos permanecen para siempre. Para mí, y estoy absolutamente convencida de que para muchos de ustedes, Ander Zell y Kerem Bürsin representan esa chispa mágica, esa conexión especial que todos, en el fondo, anhelamos encontrar. Su historia, tanto la ficcional como la real, nos recuerda con vehemencia que el amor puede ser apasionado, puede ser intenso, y sí, a veces puede ser efímero, pero siempre, siempre deja una huella imborrable en nuestro ser. Así que, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos desgranado hoy, hemos viajado a través de la apasionante historia de amor de Ander Zell y Kerem Bürsin, desde esa química explosiva que desplegaron en Senkalkam, hasta su romance en la vida real que cautivó a millones de corazones. Hemos explorado a fondo el impacto que tuvieron como pareja, la autenticidad conmovedora que transmitían y, sobre todo, hemos analizado las razones por las cuales su romance resonó de una manera tan profunda y duradera en el público. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre el legado que dejan tras de sí, incluso después de su separación, como una pareja que para muchos se consolidó como el amor que nunca olvidaremos. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en este viaje. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este repaso por la historia de Ande y Kerem tanto como yo he disfrutado al compartirla con ustedes. Me encantaría conocer sus opiniones y saber si ustedes también son fervientes admiradores de esta carismática pareja. ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos? ¿Cuál es su escena favorita de la serie que los catapultó a la fama? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Prometo leer cada uno de ellos con la mayor atención. Y por supuesto, si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden dedicarle un generoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans incondicionales de Ande y Kerem, y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que estén al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense muchísimo y sigan creyendo firmemente en el poder del amor. Adiós.